Círculo de Liderazgo, ciclo 2, día 5. Estamos estudiando a profundidad y de forma sistemática el libro La filosofía del éxito de Napoleon Hill. Bienvenidos, un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo punto de partida, un día más de bendición, un día más de propósito, un día más de excelencia, un día más para regocijarnos en la presencia del Padre Creador. Un día más para reconocer que somos seres humanos extraordinarios, que somos seres humanos fuera de serie. Un día más para reconocernos como la máxima creación de Dios. Un día más para dar lo mejor de nosotros, para nuestras familias, para nuestras organizaciones, para nuestras naciones. Un día más para honrar a Dios, siendo lo mejor que podamos ser, dando siempre lo mejor. No lo olvide, círculo de liderazgo, nos reunimos todos los días para crecer y empoderarnos en pro de nuestros sueños y nuestras metas. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año, persistentes, enfocados, creciendo y llegando siempre al siguiente nivel. Les saluda Carlos Eduardo Sarmiento, mentor de negocios y coach de alto desempeño. Continuamos en la lectura. Hoy damos inicio al capítulo número 3. El significado de la fe. El objetivo de este capítulo es describir el significado exacto de la fe, así como aportarte sugerencias de cómo aplicarla en la resolución de tus problemas cotidianos. Me refiero al tipo de fe motivadora y activa que puedes poner en práctica a diario, al margen de cualquier forma de teología o religión. La única religión que pretendo abordar aquí es la gran religión general del pensamiento correcto y la vida correcta al relacionarte con los demás en distintas situaciones de la vida real. La verdadera dificultad para definir la fe estriba en que es un estado mental. Además, no es un estado mental pasivo, en el que la mente se limita a sentir, sino un estado activo. La mente está en el estado de relacionarse con el gran fuerza vital o la fuerza de divinidad del universo. La palabra fe es una idea abstracta, una concepción puramente mental, por eso no termina de comprenderse. La única manera de entenderla pasa por ver a alguien o algo real, tangible o concreto, haciendo algo o expresando algo. En el caso de la fe, lo realmente tangible es el hombre sirviéndose de su mente para sentir los fascinantes poderes que le rodean en este maravilloso mundo y tratando de armonizar su vida con los mismos a medida que los siente. Esto, la relación entre la mente humana y los poderes invisibles del universo, tiene infinitas posibilidades. De ahí que resulte tan difícil precisar con exactitud lo que es la fe. En última instancia, la fe es la actividad de las mentes individuales enfrentándose a sí mismas y estableciendo una asociación de trabajo con un poder comúnmente conocido como la mente universal, el gran invisible, la mente divina, o por los religiosos más ortodoxos como Dios y por los estudiosos de esta filosofía como la inteligencia infinita. Llegados a este punto, quiero explicar lo que entiendo por inteligencia infinita, pues estoy convencido de que nadie puede alcanzar el estado mental llamado fe sin una creencia positiva y definitiva de un ser supremo. Para llegar a esta convicción, puedes emplear todas las facultades que posees: la observación, la experimentación, el sentimiento, la oración, la meditación y el pensamiento son todos enfoques legítimos. Para el hombre pensante, el universo exterior ha sido siempre una prueba de la existencia de un poder supremo, creador y director. El avance de la ciencia revela muchos de los secretos respecto del funcionamiento de este poder al que llamamos naturaleza. Todo proceso de la naturaleza es ordenado. No se ha observado ninguna casualidad, ningún desorden o caos en el universo físico. El sol no sale hoy por el este y mañana por el oeste. Todos los fenómenos de la naturaleza son producto de la ley.
No se ha encontrado hasta ahora ni una sola excepción. El universo existe bajo un reino de ley y orden perfectos. Ese orden predominante, esa obediencia a la ley, implica por fuerza una planificación inteligente y un propósito definido. El orden es el producto de una dirección inteligente. Doctos hombres de ciencia afirman hoy que el universo es producto del pensamiento. La conclusión es ineludible. No puede haber planificación o propósito sin una mente, no cabe el pensamiento sin un pensador. El universo declara que hay un propósito inteligente en la naturaleza, por consiguiente, ha de haber una inteligencia infinita suprema que la dirija. Echa un vistazo a tu reloj de pulsera. ¿Sabes quién lo ha fabricado? ¿Puedes aprender cómo funciona? ¿Analizar el metal de sus piezas? ¿Sabes también que tu reloj no llegaría a existir sin la ayuda de una inteligencia organizada? Y sabes que esa inteligencia particular, en este caso, la mente humana. Igualmente, sabes que la inteligencia utilizada por el hombre no se originó en su mente. Era simplemente un instrumento expresando la fuerza creativa de una inteligencia mayor. Si desmontas el reloj, separando las piezas que conforman su mecanismo y acto seguido las metes en un sombrero y lo agitas, jamás, ni en 1.000.000 de años, volverán a ensamblarse en la misma máquina funcional que conocemos como reloj. Tu reloj funciona con precisión únicamente porque hay una inteligencia organizada y un plan definido detrás. Por lo tanto, es razonable tener fe en una inteligencia infinita, organizada, subyacente a las operaciones del universo que nos describen nuestros sentidos. Puedes desarrollar la fe condicionando tu mente para recibir la inteligencia infinita. La fe aplicada no es otra cosa que adaptar el poder recibido de la inteligencia infinita a un propósito principal definido. La fe aplicada se considera la dínamo de toda esta filosofía porque te da el poder de poner la filosofía en acción. La palabra dínamo, como sabes, es uno de los muchos nombres que se utilizan para denominar a un generador de energía eléctrica. La fe es el estado mental en el que relajas temporalmente la razón y la fuerza de voluntad y abres por completo tu mente para que la inteligencia infinita te guíe u oriente en la consecución de tu propósito principal definido. Esta orientación adopta la forma de la idea o el plan que te llega cuando estás en dicha actitud receptiva. La mente ha sido hábilmente provista de una puerta de acceso a la inteligencia infinita a través de lo que se conoce como el subconsciente. La mente subconsciente, según demuestran pruebas fehacientes, es la puerta entre la mente consciente del ser humano y el gran reservorio de la inteligencia infinita. Podría compararse con una espita o válvula a través de la cual fluye la corriente de inteligencia de la que dependemos para nuestro crecimiento, desarrollo y el despliegue de nuestros poderes innatos. Es este el flujo de inteligencia del que vivimos, nos movemos y conservamos nuestro ser. De ahí que debamos mantener abierta esta puerta. Debemos mantenerla libre de limitaciones y restricciones autoimpuestas. No debemos hacer nada que pueda frenar esta energía. A excepción de las que nosotros nos imponemos, la inteligencia infinita no reconoce ningún tipo de limitaciones. La idea de la mente humana como un instrumento que recibe y distribuye la inteligencia infinita es fundamental para entender la fe aplicada. Todo lo que la mente humana pueda concebir y creer se puede lograr siempre y cuando no vaya en contra de ninguna ley natural y esté en armonía con la moral del universo ordenado. Parece cuando menos que uno de los propósitos de la existencia del hombre aquí en la tierra es el de actuar como receptor y distribuidor del poder de la inteligencia infinita. En la medida en que el hombre coopera con este propósito, se alía estrechamente con las fuerzas subyacentes de la naturaleza. Por el contrario, en la medida en que solo busca sus propios fines egoístas, se opone a este poder o retrasa su flujo. El poder de la inteligencia infinita vierte la vida en nosotros como la corriente que fluye, manteniendo todas las funciones de nuestro cuerpo y nuestra mente. Podemos
utilizar esta energía para encauzar y regir las circunstancias y condiciones de nuestra vida si actuamos como sus conductores y la adaptamos a nuestro principio constructivo. Esta energía afluente no tiene limitaciones o defectos, pero está obligada a manifestarse en este mundo de un modo que nosotros como individuos podamos entender y expresar. Listo, hasta aquí llegamos como a la lectura. Ahora vamos a darnos la posibilidad de comprender. Recuerde, la comprensión precede a la transformación. ¿Cómo llegamos a la comprensión? Por medio del estudio continuo, sistemático y organizado de la información correcta. Entonces, me encanta este capítulo número 3. Porque nos habla de uno de los elementos más importantes. Son 17 lecciones originales, son 17 principios poderosos, pero este principio 3 para mí tiene mucha relevancia, porque nos enseña muchas cosas, porque nos explica muchas cosas, porque nos permite comprender, primero, la capacidad humana. Segundo, la existencia de la divinidad, la existencia de un Dios creador, de un arquitecto perfecto. Y tercero, como esos propósitos por los cuales estamos aquí en la tierra. Entonces, el objetivo de este capítulo es describir el significado de la fe. Y podríamos hablar de que hay diferentes tipos de fe, y por eso el autor dice: me refiero al tipo de fe motivadora y activa que puede poner en práctica a diario, al margen de cualquier forma de religión. Entonces, estamos hablando de una fe activa, estamos hablando de una fe que funciona todos los días, de una fe que se puede y que se debe poner en práctica diariamente. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de un estilo de vida, estamos hablando de una filosofía de vida, estamos hablando de una forma de pensar inteligente, de un estilo de vida de principios y valores. Me encanta porque aquí nos enseña y nos dice: señores, la fe es un estado mental. Y como es un estado mental, es un estado que cada ser humano tiene la capacidad de producir o no producir. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El autor de este libro nos dice: la fe es un estado mental. Conectando las dos cosas, la fe es un estado mental que si tú decides no alimentar, muere, que si tú decides alimentar, crece. ¿Y cómo crece? Escuchando dos tipos de información. Uno, la información de la palabra de Dios, de la Biblia. Y dos, la información de principios, de valores, de desarrollo, de liderazgo. Y aquí es muy importante. Luego nos dice que como la fe es algo intangible, lo que sí podemos ver o tangibilizar es entender que la mente humana es un regalo poderoso que tenemos los seres humanos y que la mente humana es la herramienta, es la metodología, es el sistema que nos permite conectarnos todo el tiempo con la divinidad, con sus principios, con su inteligencia. Entonces es importante entender y reconocer la importancia de la fe para los seres humanos. La fe es la actividad de las mentes individuales enfrentándose a sí mismas y estableciendo una asociación de trabajo con un poder común conocido como el gran invisible, la mente de Dios, como el arquitecto perfecto. Y luego me encanta porque definitivamente es cierto, y es que a medida que tú estudias más la ciencia, o sea, si tú te vuelves en un experto apasionado de la ciencia te lleva a Dios. O
Si tú te vuelves un apasionado por las matemáticas te llevan a Dios. Si tú te vuelves un apasionado y estudias la naturaleza te lleva a Dios. Dice acá, para el hombre pensante, el universo exterior ha sido siempre una prueba de la existencia de un poder supremo, creador y director. Y ese es el Dios eterno, ese es el Dios poderoso. El avance de la ciencia revela muchos de los secretos respecto al funcionamiento de este poder, al que llamamos la divinidad. Y luego nos habla de algo importante. Dice aquí, todo proceso de la naturaleza, todo proceso del universo es ordenado. No se observa ninguna casualidad, ningún desorden, ningún caos en el universo físico. El sol no sale hoy por el este y mañana por el oeste. Todos los fenómenos de la naturaleza son productos de la ley. ¿De la ley qué? De la ley de Dios. Entonces, el universo entero sí existe bajo un reino de ley y orden perfectos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A entender que Dios es el arquitecto, que el arquitecto creador es el que nos da de su inteligencia infinita a través de nuestra mente, que existen unas leyes universales para regir el universo y unos principios espirituales para regir a los humanos. Que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de estructura, que Dios es un Dios de disciplina, que Dios es un Dios de enfoque, que Dios es un Dios perfecto. Y luego nos da un ejemplo interesante que quiero traer a colación porque nos reta. Dice, ¿acaso podría pasar? Entonces dice, puedes mirar tu reloj de pulsera, ¿sabes quién lo ha fabricado? Podrías aprender cómo funciona, analizar el metal de sus piezas, pero también puedes reconocer que este reloj, cualquier reloj, no llegaría a existir sin la ayuda de una inteligencia organizada, y en este caso del reloj, esa inteligencia organizada se refiere a la inteligencia de un ser humano. Pero dice acá luego, o sea, lo tiene súper claro este autor, y dice, igualmente sabes que la inteligencia utilizada por el hombre no se originó en su propia mente, o sea, la inteligencia humana no se la creó el ser humano, sino que la inteligencia que usan los humanos para crear, y también tristemente a veces para destruir, es porque rompen los principios. O sea, cuando tú creas y creas algo bueno, estás alineado a los principios de Dios y honras a Dios, que es la mente creativa, que es la mente, que es la inteligencia mayor, que es la inteligencia divina. Cuando usas tu inteligencia, tus dones de Dios, tus dones de humano, para hacer el mal, es porque rompes las leyes de Dios, es porque transgredes los principios espirituales. Y luego nos invita a un pequeño ejercicio sencillo. Dice, ¿qué pasaría si desbaratas tu reloj, separas todas las piezas y lo metes en un sombrero y lo agitas? Y lo puedes agitar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, lo puedes agitar 2 horas, lo puedes agitar 1 año. Es más, aquí dice, si lo agitas, ni siquiera, escuche esto, ni siquiera en 1.000.000 de años, volverán a ensamblarse, a armarse, a ordenarse en la misma máquina funcional que conocemos como el reloj. Tu reloj funciona con precisión únicamente porque hay una inteligencia organizada y un plan definido detrás. Por lo tanto, es razonable tener fe en la inteligencia infinita de Dios. ¡Wow! Espectacular. ¿Cómo se desarrolla la fe? Condicionando. Recuerde que hemos hablado del condicionamiento mental, hemos hablado de la repetición espacial. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? Condicionando nuestra mente para conectarnos con la inteligencia de Dios. La fe aplicada no es otra cosa que adaptar el poder recibido de la inteligencia infinita y un propósito principal definido. Entonces, la fe activa, la fe poderosa, la fe de bendición, la fe de propósito se activa todos los días. La fe es abrirnos a las posibilidades infinitas de la riqueza de Dios, de la inteligencia de Dios, de los principios de Dios, para ser bendecidos, para ser de bienestar, para ser de propósito.
Y quiero llamar la atención acá porque cuando hablamos del ejemplo del reloj, dice tu reloj funciona con precisión únicamente porque hay una inteligencia organizada. Y yo quiero llevarlo a que reconozcamos en conciencia lo siguiente: tu cuerpo perfecto, con esos sistemas espectaculares que tenemos todos dentro de nosotros, sistema nervioso, sistema muscular, todos los sistemas, el sistema nervioso central, funcionan de forma perfecta y funcionan con precisión únicamente porque hay una inteligencia infinita, la inteligencia de Dios detrás de todo esto. La fe aplicada, dice el texto, se considera como el dínamo, como la dinamita para poner en acción la filosofía de los 17 principios del logro. Dice aquí, la mente humana ha sido hábilmente provista de una puerta de acceso a la inteligencia infinita a través de lo que se conoce como el subconsciente. Entonces, escuchen esto, recuerden, el ser humano tiene dos mentes, mente consciente, mente subconsciente. La mente consciente es la razón, la lógica, el libre albedrío, la toma de decisiones. La mente subconsciente son paradigmas, son creencias, son patrones. La mente subconsciente también equivale al corazón humano. Al corazón, que la Biblia dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La mente subconsciente también equivale al espíritu humano. El espíritu humano es el espíritu de Dios dentro de nosotros y por tanto el espíritu de Dios dentro de nosotros, que conocemos como espíritu humano, es el único que puede tener contacto y conexión con el espíritu de Dios, que es el espíritu divino. Y por eso también desde la ciencia decimos que la mente subconsciente es la puerta de conexión con Dios. Luego me encanta porque realmente Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, ilimitado, generoso, bondadoso, amoroso. Y entonces, como nos conectamos a esa divinidad, aquí dice, a excepción de las limitaciones que nosotros los humanos nos imponemos, la inteligencia infinita, escuche esto, o sea, la inteligencia de Dios, o sea, Dios no reconoce ningún tipo de limitación. Entonces no tenemos limitaciones, la única limitación son las que nosotros mismos nos ponemos. Y dice acá, me encanta esto también, dice acá, parece cuanto menos que uno de los propósitos de la existencia del ser humano, del hombre, de la mujer, aquí en la tierra, es el de actuar como receptores y distribuidores del poder de la inteligencia infinita. Me encanta esto. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, para que se enseñoree, para que se empodere, para que lidere. ¡Wow! Entonces, como seres humanos fuimos diseñados, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para ser receptores de la divinidad de Dios, receptores de la bendición de Dios, para ser distribuidores. O sea, nosotros somos bendecidos cada día con un objetivo: ser de bendición para otros, bendecidos para bendecir, aprender para entregar, sembrar y cosechar, ser causas para efectos poderosos, ser causas para efectos de propósito. Entonces, aquí es bien importante, recuerden, nacimos para cosas extraordinarias, no nacimos para la mediocridad, no estamos condenados ni para el éxito, no estamos condenados a la mediocridad, sino que simplemente fuimos tal vez condicionados, pero somos la máxima creación de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros, nacimos para cosas grandes. O sea, el reto, escúchanos, cada uno de los que estamos en este círculo de liderazgo, cada uno de nosotros nacimos para cosas extraordinarias, apoteósicas y opulentes, más allá de lo que nosotros imaginamos. Así que te retamos a que como mínimo esa visión que tienes, ese sueño que tienes, ese anhelo que tienes, lo conviertas primero y lo multipliques por 100, por 500 o por 1000, porque ese es el nivel de los sueños, de los deseos, de los anhelos, de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Segundo, trabaja. Comprométete a trabajar paralelo a lo que estamos haciendo en el círculo de liderazgo, que estamos haciendo desarrollo y entrenamiento de liderazgo, que estamos hackeando la mente para tener mente de ganadores. Comprométete a trabajar muy fuertemente este elemento que es el elemento de la fe. ¿Cómo se trabaja la fe? Por medio de la oración,
por medio de la meditación de la palabra de Dios, por medio de la gratitud, por medio de la armonía, por medio del servicio, por medio de amar y ser amados. Desarrolla este nivel, eleva tu nivel de fe. Recuerda que tu fe es la que te abre camino a la excelencia, tu fe te abre camino a la abundancia, tu fe te abre camino a lo extraordinario, tu fe te abre camino a lo sobrenatural. Y recuerda, nosotros como humanos nos encargamos de lo que podemos hacer, ¿cierto? Trabajamos ahí, nos alineamos a las leyes universales, nos alineamos a los principios de Dios, tenemos metas, planeación, ejecución, equipos de alto desempeño, creamos culturas ganadoras en nuestras organizaciones, vamos por la presea dorada, conquistamos nuestras metas y nuestros propósitos, pero por encima de eso, tarde o temprano, siempre van a haber momentos en la vida donde todo lo que nosotros podamos hacer no tendrá sentido, y en ese momento también tendremos que activar nuestra fe y abrirnos a lo sobrenatural de Dios, y reconoceremos también que tarde o temprano, de una u otra manera, además de que siempre lo necesitamos, porque es Dios quien nos da el hálito de vida, también necesitamos reconocer que necesitaremos en algún momento, tal vez muchas veces, cuando tú te sientes frustrado, cuando la ciencia dice no, cuando todos dicen no, necesitas la fe para activar el poder de Dios en tu vida. No lo olvides. Comprometidos, recuerde leer su meta hoy mínimo 2 o 3 veces, recuerde visualizar y mirar su mapa de sueños, recuerde activarse antes de la 1 de la tarde con sus 6 acciones de máxima rentabilidad. Si tiene preguntas o tiene necesidades, conéctese con su mentor o con su coach, dependiendo del programa que esté tomando y estudiando con nosotros. No lo olvide, siempre andamos de mejor para arriba, usted es extraordinario. Bye bye.